la mañana de hoy quiero hablar un poquito de mí a modo general y quiero al final dar algunos tips, algunos hábitos que en los últimos años yo he estado haciendo que me han ayudado a pegarme más al Señor, que me han ayudado increíblemente en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento como cristiano. Entonces yo sé que por lo menos uno de lo que yo vaya a comentar en esta mañana le puede impactar y puede cambiar su vida y puede iniciar con un nuevo proceso en su vida que le vaya a ayudar y que vaya a satisfacer entonces el corazón y lo que el Señor quiere de nosotros. O sea que entiendo yo que va a ser de bien. Yo tengo aquí en la iglesia prácticamente todos los años del mundo, muchísimos años, desde que mi mamá estaba en la iglesia. Ella nos llevaba a mí y a mis hermanos desde muy temprana edad, llámese de los 6, 8 años de edad, nos llevaba a la iglesia. Pero imagínate, un niño de esa edad quizás no puede adquirir mucho conocimiento de la vida cristiana. Entonces me recuerdo yo que iniciamos a ir a la casa de Colombina. Allí era tremendo lo que pasaba cada día. Realmente recuerdo cuando estaba el pastor Tony en las predicaciones, a la alabanza, era tremendo lo que pasaba allí. Luego de ahí pasamos al cine de Moca. Al cine de Moca no duramos tanto ahí. Luego del cine de Moca pasamos a la casita, que está aquí en la Colón, y después de la casita pasamos aquí. O sea que desde ese tiempo estamos asistiendo a la iglesia, estamos viniendo a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Durante este tiempo, yo era un joven que practicaba el deporte diariamente. Entonces, los jóvenes son tentados tanto con el deporte. El deporte es muy bueno, es excelente, porque te ayuda con tu cuerpo y te desestresa y te ayuda en tu cuerpo. Entonces hubo un tiempo en mi vida, desde los 14 a los 18, 19 años, que yo venía a la iglesia prácticamente a ocupar una silla. Yo venía a la iglesia a cumplir con mi papá y mi mamá. Yo se lo digo franco, porque quizá haya gente aquí que haga lo mismo. Que hagan lo mismo, que ejecuten lo mismo. Entonces en ese tiempo tuve también un noviazgo, no funcionó. Luego de eso conocí a mi novia, duramos 3 años de matrimonio, de noviazgo, y hasta eso de hoy tenemos 9 años ya casados, y el Señor nos ha bendecido con 2 hermosas hijas. Entonces, al punto que yo lo quiero llevar a ustedes, que nosotros los creyentes no podemos venir a la iglesia simplemente a ocupar un lugar, simplemente para decir, mira, Carlos, Juan, Juana, José vino a la iglesia en el día de hoy. Tenemos que tener un objetivo, o sea, tenemos que tener un plan, tenemos que tener un propósito cuando venimos a la iglesia. Tenemos que unirnos a las actividades de la iglesia. Mira, aquí existen más de 5 ministerios buenísimos, donde ahí necesitan personas, necesitan voluntarios, necesitan gente que ayude. Porque la iglesia no simplemente es el pastor, ni simplemente son los ancianos, ni son los líderes de ministerios. La iglesia, recuerden esto, la iglesia es un cuerpo y cada uno de ustedes lo conforma. O sea, tiene que integrarse y ayudar. Como este año es un año de reto valiosísimo, donde no sé dónde va a caber la gente aquí. Yo creo eso, yo lo declaro eso, no sé dónde va a caber la gente aquí. Por lo tanto, queremos que los que están pasivos se activen. No vengan por venir a la iglesia, sino que aprovechen el tiempo, ayuden a los líderes,
Los líderes de ministerios, ayúdenlo, necesitan ayuda. El cuerpo no camina si solamente el cerebro está funcionando, tiene que haber movimiento. La mano, el pie, los pies, tiene que haber un movimiento, tiene que haber una sincronización. Por lo tanto, los líderes de ministerio necesitan esa colaboración de ustedes para que esto aquí explote. Necesitamos que este año aquí en la iglesia se multipliquen la gente que venga aquí. Que venga gente necesitada, gente que realmente estén sedienta de Dios. Entonces le dejo ese pensamiento para que, por favor, se involucren en las cosas de la iglesia. Se involucren, sean partícipes de lo que la iglesia realiza. Así que en la mañana de hoy les voy a mencionar unos tips, unos hábitos que a mí en lo particular me han estado ayudando. No es que lo he alcanzado, como dice las escrituras, sino que cada día estoy trabajando en ello. Cada día trato de realizar unos hábitos que el Señor me ha dicho que haga. Y me ha dado fruto. He sentido que el Señor me ha respaldado de una manera increíble en los últimos años. A veces yo me detengo así, hago, wow, pero ¿y a mí me está pasando todo esto? Y yo digo, y yo me merezco todas estas cosas. Wow, Señor, tú has tenido misericordia de mí. Mira lo que tú has hecho por mi vida. Y no tan solo por las cosas materiales. Mira, a mí en este proceso de la salida, toda la cosita que nosotros teníamos en la casa, con esfuerzo que nosotros la pudimos conseguir, cositas materiales, todas se fueron. O sea que la cosa material, eso es nada. O sea, no debemos apegarnos a esa tontería, porque así como tú despachas, así mismo viene. Así como tú das, así mismo recibes. Entonces, apliquemos eso a nuestras vidas, no nos apeguemos a las cosas materiales, que eso regresa inmediatamente. Si tú lo das con un corazón agradecido, un corazón que tú entiendas que vaya a ser de ayuda a otra persona, délo. No se frene. No se frene con dar. Entonces, empezamos por el primero. Y es bueno que si tienen alguna nota, un libro, bueno, un asunto para anotar, que anoten. Vamos solamente a tratar 5 tips que yo, en mi caso particular, estoy realizando y que me ha ayudado muchísimo. El primero es la oración. Entonces, en la oración, el Señor Jesús fue un ejemplo en este punto, donde Jesús, con tanto poder, con tanta cosa que Él podía realizar, se apartaba para orar. O sea, Jesús tenía la potestad de hacer lo que Él quisiera, y Él incluso hacía esto: déjame apartarme, porque yo necesito orar, necesito comunicarme con Dios. Entonces, en Primera de Marcos, capítulo 1, verso 35, dice: en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar apartado y estaba allí orando. Otra cita que habla de lo mismo está en Lucas capítulo 4, verso 42, donde dice: cuando llegó el día, Jesús se fue a un lugar apartado, y las multitudes lo buscaban, y vinieron a él y trataron de evitar que él se alejara de ellos. O sea, Jesús, con tanto poder, se apartaba para orar. Él necesitaba comunicarse con su Padre. Entonces, la oración que promueve la piedad no es simplemente hacer peticiones que nosotros hacemos, peticiones y solicitudes y requerimientos al Señor. No simplemente solamente, no debe ser eso solo, sino debe ser una conversación diaria con Dios. Debemos tener una conversación realmente diaria con Él. Y eso surge por el amor a Él y por la gratitud a Él. Entonces, no solamente por lo que Él nos da,
no solamente por lo que Él hace, sino por quién Él es. ¿Entiendes? Sino por lo que Él representa. Entonces, la oración no debe ser un pesar, no debe ser, wow, voy a orar ahora. No debe ser cuando llegan las 5 de la mañana, wow, me tengo que levantar a orar. O sea, no debe ser algo que te pese. Si no, escuchen bien, debe ser que un deleite. Un deleite debe ser, la oración debe ser un deleite, debe ser algo que, wow, me toca orar ahora. Me voy a comunicar con mi Padre. Y hacerlo con ¿qué? Con amor. Entonces, al ver que los discípulos veían que Jesús se apartaba para orar, acá los discípulos decían, acá, ¿y qué es lo que está pasando? Se encontraban esos raros. Pero ¿qué pasa? Hubo un momento que los discípulos se dieron cuenta cómo Jesús oraba, de la manera que Jesús oraba y conversaba con su Padre. Entonces los discípulos dijeron, bueno, Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos en aquel tiempo oraban como tipo ritual. Era como un ritual que hacían, porque no sabían. Entonces, el Señor Jesús le enseña a orar, y aquí lo podemos mencionar en Lucas capítulo 11, verso 1, que aquí lo que habla es de la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Entonces, como vivimos en un mundo de tentaciones, un mundo de situaciones difíciles, un mundo de prueba, un mundo de angustia, debemos nosotros los cristianos tener una intimidad con el Señor. Debemos buscar la cara, el rostro de Dios. Debemos intimar con el Señor. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros estar conectados completamente con el Dios Todopoderoso. Entonces, las batallas, los inconvenientes, los problemas que a usted se le presentan a diario, debemos ¿qué? Pelearlo como de rodillas. Las batallas, señores, se pelean de rodillas. Yo soy testigo, yo sé que muchísimos de ustedes que están aquí también son testigos de eso, de que las batallas, los inconvenientes, todos los asuntos que nos presentan a diario, es mejor pelearlo de rodillas. Entonces hay un asunto que yo a veces lo digo, y es que es mejor enfrentar los problemas estando con Dios que estando sin Él. ¿Escucharon? Ok. El segundo punto que quiero tratar es la fe. La fe, la que mueve montaña. Entonces, en Salmo 103 podemos buscar verso 19, donde dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su soberanía gobierna todo. Dios, como ustedes saben, controla todo. Dios es quien dice cuándo, dónde, cómo se van a realizar las cosas. ¿Ustedes están claros de eso? Ustedes saben la magnitud del Señor, que Él es el que decide cuándo, cómo, dónde pasan las cosas y cómo van a pasar las cosas. O sea, yo me pongo a analizar eso y eso es algo increíble. Entonces, esto debería ser en nosotros. Eso debería ser en nosotros la base firme para creer y confiar en Él. O sea, con eso no basta para que nosotros nos volvamos a Él 100%. Entonces, en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, aquí nos dice un consejo. Tenemos un consejito aquí para nosotros, que quizás muchos de ustedes lo conocen. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos recuérdalo y Él enderezará tu camino. Entonces aquí a nosotros los seres humanos se nos presentan muchas situaciones en esta vida y nos preocupamos demasiado. Nos preocupamos tanto que olvidamos quién es Dios en nuestras vidas. O sea, se nos olvida. Se nos olvida quién tiene el control de nuestra vida. Se nos olvida lo que le dije al inicio en este punto, que Él es soberano, Él es el que hace las cosas, cuándo, dónde y cómo las vas a realizar. Entonces,
cuando nosotros evidenciamos que tenemos fe, o sea, evidenciamos fe, es porque se ausentan las preocupaciones. O sea, no entendieron esto, lo voy a repetir. Cuando nosotros evidenciamos tener fe, tenemos fe en Dios, las preocupaciones de nosotros diariamente se disminuyen. Entonces debemos confiar en Él, debemos buscarlo a Él diariamente. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, también esto que nos ayuda a intimar con Él. Esto nos ayuda a tener un tiempo íntimo con el Señor. Nos ayuda tanto que nos guía, nos desarrolla todos los proyectos que tenemos, proyectos personales, los proyectos familiares, etc. Señores, estos dos primeros puntos son esenciales en la vida de un cristiano. Por lo tanto, es bueno que empecemos, que ese tren, si está oxidado, empiece, échale un chin de penetrante, para que ese tren empiece a rodar. Y ustedes verán las bendiciones que ustedes van a recibir. El tercer punto, van 3 y son 5, es la meditación de la palabra de Dios. Meditación de la palabra del Señor. Entonces, aquí vamos a buscar en Salmo 63, 6, donde dice: cuando te recuerdo en mi cama, medito en ti en las vigilias de la noche. Entonces, la meditación, ¿qué es lo que incluye la meditación? La meditación incluye leer la palabra, leerla, tirar hoja, ¿verdad? Leerla, analizarla con la ayuda del Espíritu Santo, analizarla. Y lo más importante, entiendo yo, de los 3 puntos de la lectura es ponerlo en práctica. Entonces, aquí conocemos muchos teólogos, muchas personas que cogen cursos, que van a una universidad, y conocemos gente que sabe mucho de la Biblia y no brillan por lo que saben. ¿Entiendes? No ejecutan lo que aprenden, no realizan a diario lo que aprenden. Por lo tanto, debemos poner en práctica lo que nosotros sabemos de la Biblia y recordar que el Señor está ahí mirándonos. Entonces dice el Salmo 119, 113, aquí dice: establece mis pasos en tu palabra y no permita que ninguna iniquidad tenga dominio de mí. Entonces, la meditación de la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a alertarnos, nos mantiene atentos a lo que el Señor quiere hacer, ¿dónde? En nuestras vidas. O sea, esto nos impulsa. La meditación, la lectura, ponerlo por obra. Esto nos ayuda a nosotros a diferenciar, a darnos cuenta qué es lo que el Señor quiere que nosotros logremos. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este punto, nos ayuda tanto a nosotros, que el Señor nos habla a nuestros corazones. Mediante la palabra podemos sentir que el Señor pues nos está hablando. Entonces, el cuarto punto que vamos a tratar es la obediencia. La obediencia juega un papel importante también en nuestras vidas. Dice en Deuteronomio 28, donde Moisés le habla a Israel, dice: si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, teniendo cuidado de cumplir todos los mandamientos que te he ordenado hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Entendieron? Dice: teniendo cuidado de cumplir todos los mandamientos que te he ordenado hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las tierras. Entonces, si eso agarramos y lo aplatanamos, como decimos, lo podemos decir de esta manera: si nosotros caminamos nosotros en un nivel más alto que el mundo cuando vivimos en obediencia a Dios. ¿Escucharon bien? Cuando nosotros caminamos en un nivel más alto en nuestras vidas cuando vivimos
en obediencia al Señor. O sea, vamos por encima del mundo. El mundo ni lo vemos nosotros. Todas estas tentaciones que el mundo nos trae diariamente, ni lo vemos, porque vivimos en obediencia al Señor, porque estamos cumpliendo con los mandamientos que Él nos dejó. Entonces, esto no se trata, esta partecita aquí, no se trata de menospreciar a los demás, no se trata de dañar a los demás, sino que se trata de elegir vivir una vida de acuerdo a los estándares del Señor. Esto nos ayuda a vivir una vida de acuerdo a los estándares del Señor y en vez de vivir una vida con el estilo del mundo. Entonces, el último punto que quiero tratar es dar a Dios y dar al prójimo. Yo sé que este es un punto complicado, señores. Yo sé que aquí a nosotros los seres humanos se nos hace difícil dar, se nos hace complicado dar. Entonces debemos nosotros poner en práctica este punto. Dice en Lucas 6:38, dad y se te dará, se verterá en tu regazo una buena medida, presionado, agitado juntos y corriendo, porque por tu estándar de medida se lo medirá a usted a cambio. Entonces, señores, mis amigos, tenemos que ser dadivosos, tenemos que dar. Como le dije al principio, así como nosotros damos, pues así también recibimos. Entonces, qué bueno que ustedes fueron generosos en lo que se presentó aquí en la mañana de hoy, y fue ayudar y dar a la causa que el pastor menciona. Entonces, señores, estos son los puntos que yo quería compartir con ustedes. Por favor, pónganlo en práctica. Aparte de esto, estamos trabajando unos más que nos están ayudando también. Pero por favor, pónganlo en práctica. Esto puede impactar de manera positiva en su vida. No tomen la iglesia, no tomen venir aquí un domingo a invertir, vamos a decir, 3 o 2 horas. No venga aquí a eso, venga aquí con un propósito. Venga aquí, acérquese a un hermano, ore por el hermano. Si usted ve una necesidad aquí, súplala. No sea como los gallos que no ponen. Entonces súplala. ¿Me entienden? Claro, porque aquí venimos cobraditos y nos hacemos el loco. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que aportar al reino de Dios. Si eso es una cosa que esa gente allá afuera tienen, es que si ven la necesidad, la cubren. Y no miran y no dicen, eso fui yo que lo hice, eso fui yo que lo puse, sino que lo hacen, lo ejecutan. Entonces nosotros debemos copiar lo bueno y desechar lo malo. Copiemos lo bueno. No veamos la necesidad aquí, no nos hagamos lo loco. Que este tren camina con recursos y camina con el apoyo de ustedes. Perdóname si estoy haciendo un poquito fuerte, pero eso es lo que yo he sentido del Señor en esta mañana. Yo no venía a hablarle de esto, de que la iglesia tiene que apoyar. No. Pero el Señor ha puesto esto esta mañana y yo no puedo decirle que no al Señor. Cuando mi papá me dijo el domingo, ay, mira, te toca predicar, yo hice así, ay, santísimo. Yo con tanta cosa que hacer en esta semana, pero yo le dije sí al Señor. Y el Señor me ha respaldado en esta semana, porque realmente he tenido muchas cosas y hemos cumplido con el Señor. Yo sé que sí. Entonces, yo sé que por lo menos algunos se ha edificado con lo que hemos hablado en el día de hoy. Pero me falta una cosita que es la clave. Anoten esto, la clave. Esto es lo que me ha funcionado a mí, la clave. ¿Cuál es la clave? La clave está en Mateo 6:33, que muchísimos lo conocen. Dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermano, si usted no pone en primer lugar a Dios en su vida, usted está frito.
se lo digo, mira, no se lo voy a poner con pasta, ni con Ferrey, ni con brillo, no. Si usted no puso a Dios en primer lugar en su vida, usted no va para parte. Usted tiene que deshacerse de todo lo que le está ocupando en primer lugar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Usted tiene que levantarse en la mañana y orar y arrodillarse, ojalá se le peguen las rodillas y poner a Dios en primera hora. Usted tiene que, cuando usted va a comer, orar al Señor, porque el Señor hay que orar para comer. Si el Señor te da la comida, ore. Usted tiene que en el transcurso del día darle gracias al Señor por todo lo que se le presenta en su vida. Usted tiene que, antes de acostarse, meditar en el Señor y orar antes de acostarse. Y darle gracias a Dios porque Ebenezer me ha ayudado hasta este tiempo. Entonces, le pido esto, señores, de verdad. Pongan al Señor en primer lugar. Eso fue lo que yo hice hace unos tantos años. Señores, yo no tengo muchos años, de verdad, aquí. Yo tengo 3 años y pico, de verdad. Aunque tenga 20 viniendo aquí. Pero de verdad, yo tengo 3 años y pico aquí. Poniendo al Señor en primer lugar. Pero no diga que espérate, que voy a jugar a basquetbol. No, eso no. Dios va en primer lugar. El número 1 en mi vida es el Señor. Y el número 1 en mi familia es el Señor. Así que el Señor le bendiga mucho. Esto ha sido todo por mí. Entonces invita a mi papá para que ore y cerremos.